Tengo entendido, se lo vamos a preguntar a él, pero que este era el tema que escuchabas cuando estabas en el penal de Ezeiza. Sí, este y otro, pero este lo quería aprender porque es una declaración que siento tanto, ¿no? Creo en el ángel de la poesía, en las canciones comprometidas. La verdad que retrataba una parte de mi vida, un sentir. Bueno, yo me sentía yo la quiero mucho a Teresa, tengo una hermosa relación de amistad con ella, y esto me acompañaba mucho, porque no quería que el odio me ganara. La primera palabra que me surgía es: ¿qué HDP? ¿Dónde me tienen? ¿Cómo me pueden traer por esto acá? Esto era la bronca, que era la base de todo lo que yo sentía ahí adentro. Pero yo no quería que esa bronca me ganara y me transformara en una persona que odia o que esté resentida. Porque yo valoro el amor, valoro la confianza. Es más, lo que más me protegió fueron 3 círculos concéntricos que formaban mi familia, los amigos y la política, que me estaba todo retribuyendo. La verdad que, digamos, los amigos yendo a una visita eran portantes de libertad. Entonces uno sufre mucho menos lo que le pasa. Primero porque se siente acompañado, y segundo porque en esos minutos que estás tomando mate, que estás comiendo media luna, que estás compartiendo la comida que hicieron en tu casa, estás libre. Claro. Como estás libre cuando pensás, como estás libre cuando escribís, porque las rejas llegan al ser humano nada más, al cuerpo. El alma, la poesía, todo eso te saca de cualquier cárcel. Y eso era lo que era para mí Teresa en esos días. Se emociona el Chino. Con el alma al vilo se llama el tema. Es un himno, es un verdadero himno a la vida. Recordemos al Chino Zanini, flaco, ya estuvo preso, o había estado preso, a disposición del PEN por primera vez, allá en los 70, ¿no? Con una militancia juvenil política, que ahora nos vas a contar algunos detalles, ¿no? Y esta es la segunda vez que yo entiendo, también estuviste preso a disposición del PEN. Podría ser Sí, más explicativo, un poco ¿no? más sofisticado ahora. Es más sofisticado. Yo creo que era más legal, pensaba sobre esto porque yo dije, era más legal mi detención durante la dictadura, porque había una declaración de estado de sitio, el presidente tenía permiso de la Constitución para meter preso a personas con la salida de una opción para salir del país. Yo no pude hacer uso de la opción para salir del país porque no me la dieron. Es decir, en eso sí estaban violando la ley. No tendría que haber estado preso, tendría que haber estado afuera, Claro. porque no tenía causa. Acá el armado es mucho más siniestro, mucho más complejo, y está atado a cosas que son muy significativas. Atar algo al atentado de la AMIA. Yo pensé en toda mi vida política que en la Argentina se levantaron muros de impunidad, y esos muros de impunidad pasaban, había 2 cosas que para mí eran claves al comienzo del gobierno de Néstor, del gobierno que integré, con Cristina también. Las 2 claves para romper el muro de la impunidad era que dijeran dónde estaban los desaparecidos, que se hiciera, la verdad, que se obtuviera memoria, verdad y justicia en un tema como la tremenda violación de derechos humanos. Y el otro era el esclarecimiento del atentado de la AMIA. Entonces, ligar a ese atentado tan horrendo, que mató a tanta gente inocente, un hecho en la historia política argentina, es hacer algo muy grave, muy siniestro. Hay que tener una mentalidad, digamos, sobre esa base y sobre el terror que causa. Es decir, no te olvides que a mí me están acusando de encubrir a los autores de ese atentado. Yo me devanaba los sesos diciendo, ¿en qué acto de mi vida puedo haber contribuido de alguna manera? Como dice mirá, porque lo escribí con mi letra, lo copié de un código penal que me prestaron, Sí. Y dice: el encubrimiento es ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta. Digo, ¿en qué momento yo ayudé a alguien a eludir, si casualmente yo formaba parte de un equipo político, de un proyecto político que quería esclarecer el atentado? Entonces, eso ya era un agravio en sí mismo, que esté ligado. Pero además, de 4 fiscales que intervinieron en la causa, ninguno, nadie me tuvo en cuenta para es decir, Nisman en su denuncia no me incluye. Polichita no pide con el tiempo que está, no pide mi declaración indagatoria. Tayano tampoco pide mi declaración indagatoria, y un juez me llama, no me toma una
indagatoria, porque en realidad no me dice de qué me acusa y no me dejan ver, no me dicen dónde están las pruebas en contra mío, y simplemente para darle fuerza al pedido de desafuero a Cristina, para servir de nexo entre personas que han sido objeto de escuchas y la presidencia de la nación, me ponen al medio y me llevan a una celda, digamos. Es muy fuerte, es muy fuerte para vivirlo en lo personal. Yo estoy preparado para sufrir esto y cualquier cosa. Yo sabía siempre, mira, me llevan un libro a la cárcel, se llama El libro negro de la segunda tiranía. Sí. Tercera página, el procesamiento y prisión preventiva de Cámpora, John William Cook, Jorge Antonio, por traición a la patria. Y digo, pero esto es una repetición. Es decir, no es que no estaba avisado de que podían hacer esto. Si hay algo persistente en la Argentina, es el interés oligárquico por destruir el estado de bienestar. Y destruir el estado de bienestar para ellos es destruir también a los portantes, a los autores, a los que significan ese estado de bienestar. Entonces siempre han necesitado cárceles, siempre han necesitado persecuciones, siempre han necesitado tirar como un manto así de corrupción hacia los que formaron parte de los gobiernos que se compusieron. Yo digo, hay dos tipos de blindaje, pensaba en esa celda. Acá hay dos tipos de blindaje. Un blindaje lo hacen algunos periodistas, que yo no sé si pagos, yo no sé si entusiasmados, si comprometidos, yo no sé si militando, no repreguntan, alaban cualquier actitud del gobierno y no hablan de lo que está mal, no hablan de lo que pasa en la sociedad, construyen otro mundo, blindan en el sentido de no dejar que se conozcan los problemas, no difundirlos. Pero hay otro manto de blindaje mucho más potente, mucho más fuerte, que actúa sobre las metáforas que nosotros tenemos en la cabeza, que es el manto ese de se robaron todo. El se robaron todo impide a la gente pensar, y impide a la gente ver, digamos, lo que está pasando, y lo que pasó realmente, lo que vivió. Es fenomenal. De las lecturas que tuve, casualmente me traté de referir a esas cosas, a cómo llega la lengua a la cabeza de la gente, cómo activa cosas, ¿no?, que uno ni sabe que lleva adentro. Yo sé que hay una tremenda lucha contra un sentido común que están imponiendo con este blindaje, y que nosotros tenemos que ser portadores del buen sentido respecto de todas las cosas. Pero eso te obliga a pensar todo de nuevo, a pensar cómo comunicar, cómo hablar, qué decir. Yo le escuchaba a Carlos recién, dice, los paraísos fiscales, y hasta nosotros que luchamos contra eso, decimos paraísos fiscales. No hay que decir más paraísos fiscales, son guaridas fiscales. Porque cuando vos decís paraíso fiscal, pensás en una, por lo menos yo, en una palmera, sí, claro, un cóctel, arena blanca, una cosa que hace muchísima gente y que es muy grata. Un paraíso, estar en el paraíso. No, esta gente está en una gruta de las que usaban los piratas para esconder los tesoros que robaban. Y se da toda la metáfora se da. Roban, arman la offshore y guardan en esas guaridas lo mal habido. Y después te quieren convencer que está bien habido. Estamos hablando con el Chino Zanini, recientemente liberado, ex candidato a vicepresidente de la Nación. Millones de votos, hoy decíamos desde muy tempranito, estoy diciendo, vamos a entrevistar a alguien que recibió millones de votos hace no mucho tiempo, que a su vez hace también bastante que nos daba una entrevista. Mientras estuviste en la gestión diste muy pocas entrevistas, en líneas generales. Mi papel no era comunicar en nombre del gobierno, entonces solo cuando fuiste candidato, tenía ¿no? mucho cuidado. Asumiste, cuando fui candidato tuve que ser más comunicativo, sabiendo siempre que daba a un costado, porque después lo descubrí que que lo tienen como método, ¿no? Cuando a alguien no le encuentran algo para decir, mirá, hizo esto mal, aquello mal, yo trato de hacer las cosas lo mejor que puedo, no es que las haga de modo perfecto, uno está siempre mejorándose, pero el estar callado en cualquier gobierno te da la oportunidad de que te digan, y algo está tramando, algo debe estar pensando. Además se junta con una visión muy en contra de la mujer, que hay respecto de todas las mujeres, y en contra de Cristina en particular. Siempre quieren que haya algo al lado que la maneja, que le entorna, que le quita, que le dice. Y yo te digo, la conozco desde hace mucho tiempo, Cristina,
no he conocido a nadie que la pueda manejar. Y te digo que he visto a mucha gente hablar con ella y he convivido con ella y Néstor momentos inolvidables, y siempre ha sido una voz potente. Digamos, también que nosotros no somos misóginos, yo en particular he respetado siempre la opinión de las mujeres con las que he trabajado, y he trabajado con muchas, pero bueno, ella además era portante de opiniones bastante bien solidificadas, digamos, contundente, contundentes con claro, los pensamientos. Pero bueno, eso es como que quieren bajarle el precio, y siempre tenía que tener a alguien. Si había alguien callado, bueno, este está tramando algo, este es un... Yo digo, me pusieron monje negro, hubieran elegido otra cosa, ¿no? Es horrible decirle a alguien. También son las palabras, por eso muchas de mis lecturas. Carlos, yo tuve la oportunidad de verte en el momento que estabas en el penal de Ezeiza, en una visita que hice. ¿Podés contarle a los oyentes, a la opinión pública, cómo eran esas condiciones de detención, para que conozcan exactamente cómo estaban los presos políticos del gobierno de Mauricio Macri? ¿En qué lugar estaban asignados? ¿Qué tipo de prerrogativas tenían? Si es que tenían alguna prerrogativa. Bueno, no te olvides que yo estuve en una celda VIP. Era ventilador y pocas cosas más. Entonces, no, digamos, para empezar a hablar de esto, es difícil imaginarse la prisión sin la experiencia. Bien. Vos imaginate sin celular, sin computadora, con la televisión digital abierta a disposición nada más, sin diarios, por supuesto, y todo el tiempo del mundo. Una relación de poder explícito, en donde uno manda y el otro debe obedecer. Si quitarle la libertad ambulatoria a una persona es lo peor que puede hacer. No hay, digamos, es el hecho máximo el que se permite en la modernidad y en la posmodernidad para Castigar a alguien, ¿no? Entonces hablar de la prisión y hablar de las condiciones tiene que partir de esa premisa. Yo tenía algo, que era libertad, me movía, iba, viajaba, abrazaba a mis hijos, abrazaba a mi mujer, comía en casa lo que quería, y estaba ahí privado de lo más importante que tengo, que es mi libertad. Entonces, a partir de ahí cualquier cosa que yo diga está deformada por eso. Yo, para colmo, puedo comparar dos prisiones. En la dictadura yo tenía como interlocutor a la muerte, ahora no. En ese sentido, si me ponen a hablar, digo, sí, esta situación es mucho mejor. Es más, se nota que pasamos por el poder, no por el poder, por el gobierno, porque bueno, hay una atención respecto de la relación entre presos, te filman, te preguntan si estás, si tenés alguna lesión cuando salís de una práctica deportiva, una por semana que podíamos hacer, 1 hora en una cancha para 4 jugadores, digamos. Porque alguien dijo, juegan al fútbol, los presos, sí, pero si no jugás al fútbol no estás afuera, digamos, no estás bajo el aire, no estás al aire libre. Digamos, todo cobra otra, digamos, qué sé yo, la celda es un camastro, un anaquel donde podés poner libros, donde podés poner alimentos, donde podés poner la ropa, un pequeño, podés poner 4 perchas como tenía yo, un pequeño escritorio que yo lo tenía lleno de papeles, libros y anotaciones, y un inodoro y una vivienda. ¿Y a qué hora te despertabas? Yo me desperto siempre, 6 de la mañana, pero acá hasta las 8 tenía la puerta de la celda cerrada. Hay peores condiciones, yo sé que en Marcos Paz, donde está Julio, por ejemplo, le cierran la celda a la mañana y tienen que estar en el pabellón todo el tiempo, digamos, sin poder sentarse cómodos, sin recostarse, digamos, supongo que se arreglarán de alguna manera, porque el preso siempre se arregla de alguna manera. Esta es otra cosa. Yo lo había escuchado de Pepe Mujica y realmente el ser humano tiene una capacidad para adaptarse terrible. Él decía, si hay una rata, ¿no? Te tiran a un pozo, hay una rata, y después te hacen sufrir si te la quitan. Claro. Entonces, mi concepto era que a mí me quieren hacer sufrir. Lo primero que voy a hacer es no sufrir. Yo voy a salir de acá mejor de lo que entré. Yo me voy a preparar, voy a estudiar, voy a salir con mejor salud,
porque yo me tengo que cuidar. Estás un poco más flaco, ¿no? Estoy un poco más flaco, pero digamos es porque la alimentación la equilibré y bueno, y tomé algunas decisiones. Digamos, la cárcel es el mejor cura tox del mundo. ¿Por qué? Porque no podés tener más tox. Yo tomaba un cafecito con un poquito de leche y canela, y esa era una ceremonia, y esa ceremonia no pude estar más, digamos. Había que pedir los cubiertos para desayunar. Es decir, ¿qué quiero decir? Las condiciones de la cárcel no son más opresivas que lo que es cualquier cárcel. Tenés muchas carencias, demasiadas carencias, y tenés problemas muy graves que se van a ir agravando. Por ejemplo, hay mucha gente, digamos, yo digo, la cárcel ocurre por algo y ocurre para algo. ¿Para qué me ocurrió a mí? Yo creo que para que viera en carne propia cuál es la situación de la mayoría de los presos en la Argentina. La Argentina tiene algo así como 77.000 detenidos. 7.700 están en cárceles federales. El 60% de esos detenidos, lo de las cárceles federales, que es el único universo que yo conozco en este momento, no tienen condena firme. Es decir, están recibiendo un castigo anticipado, están en un por las dudas. Y acá enfrentamos las metáforas de las que yo hablo. Porque la metáfora que cada uno lleva en la cabeza dice, este tendría que estar preso. No sabe lo que le está deseando al otro. En ese, este tendría que estar preso. El estar preso tiene que ser para el que es culpable de algo. No puede ser para inocente, porque es un castigo anticipado. Es un castigo anticipado. Y tener a esas personas esperando tener fecha de juicio, esperando tener tribunal, esperando, es una tortura en cualquier condición, en un servicio que está preparado para triturar al que está adentro y para triturar al que se acerca. Porque ir a visitar un preso, es un castigo también. Es un castigo también. Para la familia, para los conocidos, para todo. ¿Cómo era el resto del día? ¿En qué consumías las horas y qué estuviste leyendo? Sé que estuviste leyendo mucho. Sí, acá tengo una, perdóname, pero yo voy a decir al aire una anécdota terrible. Terrible porque te toca a vos. ¿Qué pasó? Él me visitó, vos visitabas a Amado y nos vimos ahí, y me dio mucha alegría verlos, y la verdad que compartimos. Yo me tiré a leer todo lo que fuera de lingüística, semiótica, semiología, consumía, qué sé yo, Eco, Lakoff. Bueno, yo había visto en la década del 70 una película de Woody Allen, Selig. Sí, claro. A Selig le preguntan, viste que era el personaje que cambiaba, que se contaminaba del que estaba al lado de él y pasaba a ser, si estaba con Hitler era Hitler, si estaba con el Che, era el Che. Bien. Y le preguntaron una vez a Selig, ¿y cuándo empezaste a ser así? Y dice, mi primer síntoma fue cuando dije que había leído Moby Dick y no lo había leído. No, el tratar de caerle bien a la persona que está. Yo hice una cosa parecida, porque cuando él está, yo no sé si lo nombré bien, si lo nombré mal, pero él salió y dijo, está leyendo Guy Debord. Sí. Y yo no sabía si era Guy Debord, Guy Debord. Y digo, chicos, tráiganme ese libro porque yo no lo he leído y yo no quiero que la gente ande mintiendo por ahí sobre mí. Y me lo leí íntegro. ¿Viste? Lo leíste finalmente. Me aportaste una lectura. Pero juro que no fue por ser como Selig, sino para no dejarlo mal a Roberto, que había escuchado que yo lo había leído. Tal cual. Como no había... ¿Y qué otras cosas estuviste leyendo? Bueno, también leí literatura, que sé yo, me leí La condición humana, me leí cartas de Gramsci, cartas de la cárcel. Eso es lo primero que leíste, ¿no? Una de las primeras cosas que leí, que me dejaron una, digamos, hermoso, digamos, porque encara a un Gramsci, conoces un Gramsci que no es, digamos, es el gran teórico que fue, es el gran práctico que fue, es el gran ideólogo que fue, pero también es un ser humano con virtudes, con defectos, con ideas sobre la educación de sus hijos. Estuvo separado, estuvo 10 años y muere cuando sale de la cárcel, ¿no? Vamos, es terrible la historia, pero también leí en italiano y en castellano El infierno del Dante, y ahí, por ejemplo, para hablar de cárceles, le pondría a todas las cárceles el título que tenía el infierno para él, que abandone aquí toda esperanza el que ingresa. Y él le llama al infierno la última cárcel. Así que
no hay que agregarle mucho a eso, lo ha dicho un poeta hace, digamos, 700 años, 800 años, porque es de 1200. Bueno, y después leí, me daba cuenta que caía siempre en, por ejemplo, leí el Ulises de Joyce, y o sea, le entraste a literatura arenosa, digamos, ¿no? Sí, complicada, ¿no? Tiempo, el Dante, el Ulises. Porque yo hace tiempo elegí los libros que pensaba que la gente tenía que leer y me los leí todos. Me falta nada más que terminar Shakespeare, digamos, porque empecé con las tragedias y no terminé. Tengo uno de los libros que me lo dejo todavía envuelto para que no ande yo dándome el culturoso. Por fuera tengo uno de los libros todavía envuelto en su propio plástico, que es el de las comedias. Estoy leyendo todavía las tragedias, pero por ahí muy interrumpido, qué sé yo. Pensaba que había leído lo que necesitaba leer para ser feliz, todo Borges, qué sé yo, todo lo que estuviera dando vuelta, y acá, con esta nueva especialización, elegí fuertes novelas con mucho contenido moral, o con mucho algo adentro, y la formación. La formación me encaraba aconsejado por Gramsci, leyendo, releyendo y tomando nota, ¿no? Esto es para que siga la discriminación ideológica con la que siempre me persiguen. Te seleccionaban los libros, ¿no? A ver, si alguien te llevaba un libro, vos ese libro se lo tenías que dar a educación. Lo requisaban, la palabra es, lo requisaban, y después había que pedir audiencia para que lo entregaran. Lo liberen. Y algunos, hubo uno que nunca me llegó. ¿Cuál? Un libro que me mandaron los presos de Coronda, que está casualmente por hacerse el juicio sobre la situación de los presos de Coronda en la dictadura, con gendarmes enjuiciados. Ellos escribieron un libro colectivo que se llama Del otro lado de la mirilla, que es un libro que yo había ya leído fuera de la cárcel, pero él tenía un valor especial porque me lo llevó una chica Puyol, que, digamos, nos habíamos visto 4 o 5 veces en la vida, y, digamos, ella es hija de desaparecido, su madre estuvo detenida y murió ya. Entonces ella ve en mí algo especial y yo veo en ella una cosa que me hace llorar y abrazarla. Y Lucila Puyol, es una chica que es hija de militantes del ERP, que tiene el marido expreso, y bueno, y hizo todo el trámite para verme porque es abogada, y me llegó ese libro. Ese libro nunca llegó a mis manos después que quedó en manos de la requisa. Yo supongo que porque tenía algo que, digamos, uno de los juegos de la cárcel es vos no sabés por qué pasa, pero en definitiva date cuenta que acá mando yo, que vas a hacer lo que yo quiera. Entonces tuve una lucha. Yo recordaba que tenía un problema con una palabra que decía la hora del reintegro. Para el preso es la hora del engome, el encierro. Ajá. Es de 7 a 8 porque hay cambio de guardia, recuento, no sé qué es lo que hay, pero hay algo que te hace estar 1 hora encerrado. Y yo digo, reintegro no, esto no me reintegro. El reintegro para mí es irme afuera, irme a mi vida, claro, ir a la libertad, ir a los derechos que tengo. No puede ser reintegrarme a una celda, no puedo hacer eso. Bueno, pero, ¿qué quiero decir? Yo encontré una realidad, porque estuve en contacto todo con presos con causas de origen común, y encontré una matriz común entre la construcción de las causas políticas y la construcción de las causas comunes. Y en general lo que vi desde adentro es que la justicia argentina está desbordada, que no puede dar respuesta ni a la sociedad ni a los presos, porque está trabajando con esta presión mediática para que haya muchos presos, sin que se haya probado nunca que la cantidad de presos hace disminuir el delito o mejora la seguridad de las personas. Le han hecho creer a las personas que el meter preso a alguien o lucha contra la corrupción o lucha contra la seguridad, y son cosas que no son ciertas. La corrupción se podrá vencer algún día con buenos mecanismos que combatan la corrupción. Pero, por ejemplo, todas las causas de corrupción que se titulan de corrupción, que uno denomina de corrupción, pero que no sabe, porque nunca le informan qué es lo que tienen adentro, no sirven para combatir la corrupción. Y se podrían llevar
con la persona, digamos, todas las investigaciones se podrían hacer con la persona liberada, con la persona bajo determinadas condiciones de seguridad, pero no en una cárcel, porque la cárcel no está preparada para distinguir entre el que tiene presunción de inocencia y el que es culpable. Claro. Y esa distinción es básica. Y funciona como castigo anticipado. Por eso lo hace funcionar como un castigo Ahora, anticipado. Carlos, estamos hablando con el chino Giannini. Hay algo que me llamó la atención de lo que dijiste antes. Yo estuve preso porque es una forma de conectar a Cristina, es una forma de justificar el desafuero de la expresidenta actual senadora. Digamos, ¿Esa es la razón política de tu detención? Yo lo expliqué al salir, dije, yo estuve preso por voluntad de los que mandan y por temor de algunos jueces. Sí. Hay un armado, digamos, yo de este gobierno digo que es temeroso, y pongo temer todo en mayúscula para acordarme de Brasil y oso en minúscula. Temeroso. Todos sus pasos legislativos, que es por donde pasa la vida política, están dictados desde el miedo. Adelantaron el tratamiento de la ley que perjudica a los jubilados para tratarlo antes de que llegara Cristina al Senado. El día 7 de diciembre ingresa un pedido de desafuero de Cristina. Estuvieron prometiendo durante noviembre que iban a ser extraordinarias para hacer la flexibilización laboral durante febrero. Llegaron al extremo de nombrar en comisión embajadores para no reunir al Senado, y en enero dictaron el decreto ómnibus, Sí. DNU 27, para no tratar temas importantes que tengan que ver con algo de la administración o con algo de lo que Sí, del trámite legislativo. de los trámites, sin el trámite legislativo. Es decir, tiene un gran temor a Cristina y están prohijando una acción que tiene por objeto perjudicarla y en distintos grados sacarla del Senado por lo menos, o proscribirla como mayor opción para que no pueda participar en elecciones. Yo creo que ese es el objetivo final que tienen todos estos armados, porque vos decís, hay un armado que evidentemente obedece a un interés en perjudicar a alguien políticamente. Sí, el más explícito es esta causa, que empezó como traición a la patria, donde un juez se inventó una guerra Sí. para acusarnos y para meternos presos. Ahora, Giannini, perdón que lo interrumpa, pero lo quiero llevar a la cuestión de fondo que usted ya en alguna forma mencionó, que es el Poder Judicial o sectores del Poder Judicial, y qué hacer con eso, porque al final la gran pregunta es qué se hace con eso. Bueno, ¿Qué se hizo? Perdón, permítanme un pequeño Sí. análisis. ¿Qué se hizo durante el kirchnerismo? También es una pregunta. Y recuerdo una reforma y una depuración de la Corte Suprema al principio del mandato, y al final del mandato un intento de reforma judicial, en el 2013, ¿no? En los últimos 2 años. En el medio le quiero preguntar. no te olvides que nuestro gobierno fue el que cambió la Corte. Por eso, al principio se cambió la Corte. Digamos, De ahí para abajo, porque digo, el caso del juez Bonadío, que es el yo caso que lo metió preso usted, digo. Yo diría, date cuenta, digamos, para contextualizarlo políticamente. Nosotros dimos una lucha muy importante por democratizar los medios. No era un capricho, era la concepción de que tiene que haber muchas voces para que haya democracia. En eso tuvimos muchos obstáculos, tuvimos muchos problemas. Sí. Ante eso hubo una actitud de la justicia, que dio tiempo, que evitó que se democratizaran los medios, en definitiva, por esa concesión de tiempo al Grupo Clarín. Porque no era destruir el Grupo Clarín, era darle un tamaño que permitiera que otros tuvieran peso en la opinión pública. Este gobierno siguió el camino exactamente inverso. Le dio todo el poder, y Clarín, en un exceso de poder, ¿qué hizo? Cambió las caras de sus pantallas e hizo una diáspora de periodistas para colonizar todas las otras pantallas, de modo que quede una sola voz, Sí. una sola visión, una sola, digamos, como un solo supermercado donde te venden sentido común, de la misma marca. Es una marca propia. Esa lucha, como había tenido como límite una justicia que no estuvo a la altura de las expectativas, porque digo, nosotros hicimos lo mejor y fuimos el primer gobierno de la historia argentina que no quiso ampliar la Corte de Justicia para tener una mayoría que fuera complaciente con el gobierno. Eso es
Eso, en términos simbólicos y en términos prácticos, visto a la lejanía, es una revolución. Para mí lo que falló fue el cambio de la corporación, que no se puede hacer desde afuera, tiene que asumirlo la corporación judicial y concretarlo. Nosotros quisimos darle herramientas para ese cambio con leyes que no tuvieron un buen resultado en definitiva, porque fueron trabadas, porque no fueron aplicadas. Es decir, 2 batallas que el gobierno nuestro no pudo culminar exitosamente. Son las que permiten que haya una convivencia todavía entre sectores de la justicia que se dan cuenta que no le están dando respuesta a la sociedad y sectores de la justicia que quieren hacer lo de siempre, que quieren responder al modelo, al poder de turno. Y lo que es peor, algunos sectores que quieren encajar en este nuevo modelo de dominación, porque el nuevo modelo de dominación, bien lo cuenta Humberto Eco en su última novela, es medios, poder judicial y un libreto hecho en los servicios de espionaje. Ahora, pero en el caso de Claudio Bonadío, ¿sí?, que es un juez que ustedes ya conocían, la propia Cristina lo conocía muy bien por su... Nunca tuvimos una relación... Digo, conocía su... Él militó en el menemismo y creo que en muchas de sus cosas hay una revancha menemista respecto de por ahí hay cosas que vos solo te explicás. Parrilli, por ejemplo, él lo anda diciendo por todos lados. Yo no me quiero enojar con el martillo y con la tenaza, no me quiero enojar con las herramientas. Por eso digo, los que mandan y jueces que tienen miedo de cumplir la función de juez. Para usted, porque el mismo Poder Judicial, es una herramienta. Porque el mismo Poder Judicial, por supuesto, el mismo Poder Judicial que me tuvo preso, se vio en la obligación, cuando alguien leyó desde el punto de vista jurídico, cuando alguien leyó desde el derecho, sin contaminación del gobierno, no de la política, porque la política también contamina, porque el poder es parte de la política, y cuando uno ejerce el poder judicial está ejerciendo una parte del poder político, por eso no hay que hablar tan livianamente en contra de la política. Hay una contaminación política que es positiva, que es saber que tenés que ser fiel a quien es el mandante, que es el pueblo, también dentro de la justicia, y dar respuestas a ese pueblo y dar soluciones. Entonces, algunos jueces siguen queriendo dar esas soluciones y otros no, se ponen al servicio o de la AFI o de el gobierno o de quien mande, de dentro o fuera del país. Lo que quieren ellos es vivir tranquilos. Hay una visión muy negativa del empleado, del funcionario judicial que tiene Fillol, que fue 40 años funcionario judicial, que dice se abotaga la mente. Igual es fuerte lo que acaba de decir. Acaba de decir que hay jueces que son herramientas de los servicios de inteligencia. Por supuesto, pero eso es evidente en el armado de esta causa. Esta causa no podría, digamos, yo digo, sobre un hecho tan terrible como es AMIA, se construyeron cosas, por ejemplo, como pagarle un juez a un preso para que incrimine a un grupo de policías. Eso se está juzgando hoy, se está juzgando como encubrimiento, porque hubo un tribunal que no lo dejó pasar a eso, un tribunal oral que dijo, no, esto es nulo, de acá para adelante. Esa gente, yo comparaba mi situación con la de toda esa gente que cometió esos delitos, que está probado porque está filmado que hizo eso. Esa gente no estuvo un segundo preso, y eso era encubrimiento. Ahora, Carlos, el panorama es dramático a futuro, porque si hubo un momento en el cual efectivamente se podía operar sobre estos 2 arietes del poder real que usted mencionó, quienes construyen las metáforas para la dominación política a través del sentido común y el ejercicio de la aplicación de la Constitución Nacional. Si hubo un momento político para efectivamente avanzar sobre eso, fue durante los consensos que pudo reunir el gobierno kirchnerista. Se trató y no... Correcto, coincido. Puede haber errores, no errores, pero el intento efectivamente estuvo y fue evidente. Ahora, entonces, la política no está en condiciones ni de reformar el Poder Judicial, ni tampoco de poder hacer cumplir una de las leyes de mayor institucionalidad que ha tenido la República Argentina casi en su historia, diría. Bueno, el panorama hacia adelante... Acá me llevas al papel histórico que nosotros tuvimos, que yo concibo que tuvimos en esos 12 años. El 25 de mayo del 2003, en el discurso de Néstor Kirchner, se parte de un diagnóstico. Él dice,
la política delegó en las corporaciones el manejo de la economía. Y por eso estamos como estamos. Yo quiero hacer una gigantesca tarea de reconciliación de la política con la sociedad, dijo en aquel momento. Entonces, nosotros comenzamos, digo nosotros porque, digamos, me agrando, como digo, nosotros, Aramos, dijo el mosquito, como dicen. Néstor encaró para fortalecer la política. Si vos tirás una línea y decís cuánto poder tenía un presidente en el 2003 y cuánto poder recibió un presidente en el 2015, te digo que era mucho más poderoso el último día de Cristina que el primer día de Néstor. Hubo un crecimiento del poder para la política, y eso significó muchas luchas para sacarle a las corporaciones poder de decisión que tenían, y la política pagaba el precio de los platos rotos, pero los que habían hecho el plan de economía, los que habían hecho el plan, habían sido otros. Entonces, ¿qué dijo Néstor? Yo voy a ser mi ministro de Economía. Y desde ahí, bueno, y Cristina lo profundizó, y fuimos además, desde la política, recuperando herramientas para el desarrollo independiente del país. YPF, aerolíneas, el correo, digamos, podría ser una lista enorme, hasta nosotros nos vamos olvidando. Ahora es como si primero se quiere escarmentar a los que votaron, a estos locos que vienen del interior y hacen esto, se atreven a recuperar el poder para la política. En el Consejo de la Magistratura, en la ley del Consejo de la Magistratura, se ve por qué el enojo de Mañeto con Cristina, porque Cristina se mete con el Consejo de la Magistratura y dice, vamos a tener equilibrio para que no sean las corporaciones las que manejen el Consejo de la Magistratura, sino que la política pueda intervenir con voz y con voto, y pueda opinar, porque no puede estar ausente la política de lo que es la arquitectura del armado de un poder judicial. No digo manejar un juez, digo actuar en la arquitectura del poder judicial. En este momento estamos recorriendo el camino exactamente inverso. Las corporaciones vinieron, se apropiaron del poder y tratan de reducir la política a una cuestión de popularidad sin ningún poder. Acá quieren que surja algún candidato de los medios, de cualquier lugar que venga, sin arraigo en la política, para dominarlo fácilmente. Es como si consiguen, ¿por qué están tan desesperados en comprar todo lo que es energético, en comprar todo lo que hay en la economía nacional? Cuando hablan de Lopetegui, Quintana, Macri, te das cuenta que están en una lucha por el poder económico. Ahora, Carlos, el diagnóstico, siempre es interesante conocer los detalles de ese entramado, y el diagnóstico creo que la audiencia de Radio del Plata y nosotros efectivamente podemos coincidir. La pregunta es por lo que vendrá. Le preguntamos a Rafael Correa hace muy poquitos días aquí también en este mismo estudio. Está la consigna de volver, ¿no es cierto? Ahora, en ese volver, en este diagnóstico... Sí, no sé si es volver. Yo bueno, está bien por cambiar la palabra, pero está bien, sí. que sea parte de la respuesta. Sí. Pero si pudiera tener la posibilidad de participar en otro proceso que tiene la experiencia de este desafío, de haber intentado enfrentar al poder real de esta manera, con los éxitos y los fracasos, al volver a tener esa posibilidad, insisto, frente a la desnudez que muestra la política para enfrentar estos elementos, ¿cuál sería la consigna? ¿Es primero generar la hegemonía necesaria en la sociedad, mayor conciencia política, para poder después enfrentar de otra manera esos sectores? ¿O hay que avanzar rápidamente con la legitimidad que dé una elección, poder judicial, medios de comunicación? No lo contestes ahora. No contestes ahora. Me voy a olvidar de la pregunta. Ahora te la repetimos. Yo creo que la tiene entre ceja y Ahora ceja. te la repetimos. Está con nosotros Carlos Giannini, ex candidato a vicepresidente de la Nación, en el 2015, recientemente liberado, el hombre que acompañó a Néstor y a Cristina Kirchner desde 1987. Sí, viste, acerté en eso. Desde el 84 me sumé a la básica, después... 84 a la base. 87 empezamos la función pública. ¿Andás pensando la respuesta? Tenemos que ir a una tandita. Ya venimos, Carlos Giannini, aquí en La Mañana del Plata. Hasta las 12, seguimos en Siempre es Hoy. Prepárate. Hoy en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento en un pago, con todos los medios de pago. Siempre es hoy, pero a veces es mañana. 9:51, seguimos aquí con Carlos Giannini. Quedó pendiente la pregunta
Sí, reformulo y prometo que no sea tan compleja, pero digo, sí, ante la desnudez de la política para poder actuar sobre poderes tan concentrados, con su expresión, insisto, en los medios de comunicación, dentro del propio Poder Judicial, que tiene sus propias lógicas, y habiendo tenido la experiencia de estos 12 años, ¿cuál es el desafío de un gobierno que efectivamente vuelva a recuperar esas raíces de lo nacional y de lo popular? ¿De qué manera enfrentar eso? Porque está claro que la democracia va a ser siempre sucia si es que no se pueden modificar esas estructuras de poder. Entonces, ¿se trata de crear hegemonía, de crear mayor conciencia política, o directamente hay que llegar y con la legitimidad de un triunfo electoral tomar decisiones fuertes y de cuajo para que condicionar lo más posible, digamos, esos factores? Está claro que para poder, digamos, primero que ningún proceso histórico se repite. Entonces volver no tiene sentido en esos términos, porque los problemas son nuevos, porque va a haber que enfrentar nuevas condiciones, entonces automáticamente no regresás al lugar que vos querías. Eso al final termina siempre en algún tipo de nostalgia. Yo creo que no hay que ser nostálgicos y hay que ser prácticos. La única manera de acceder al gobierno en la Argentina, gracias a Dios y a la lucha del pueblo argentino, son las elecciones. Entonces, se trata de ganar la próxima elección. Se trata de construir una nueva mayoría distinta y una mayoría que se comprometa ante el pueblo a no malversar los votos. Y una vez que está el triunfo electoral, lo que estamos viviendo es una gran malversación del voto. Acá nos están queriendo hacer creer que la gente votó este ajuste. Ninguno en campaña prometió este ajuste. Al contrario, lo negaron cuando Scioli y yo decíamos que se venía un ajuste, cuando se venía la devaluación. No. La inflación lo que mejor vamos a solucionar, lo que más rápido. Eso marca el éxito o el fracaso de un gobierno. Acuérdense, lo que pasa es que nos hacen vivir el minuto, nos hacen vivir la noticia y nos hacen olvidar la historia. Entonces, este proceso no es que ahora, porque muchos compañeros están preocupados, dice, porque el peronismo perdió y estos ganaron y no son dictadura porque ganaron una elección. Cierto, es un análisis totalmente sesgado, no va a ningún lugar ese análisis. Pero esta gente nos está queriendo hacer creer que cambiar es volver atrás, es volver al pasado, es aplicar el plan Previs o aplicar el plan de Martínez de Oz. Eso no es cambiar. Está bien, Carlos, pero una vez que se gana, Entonces, que se gana una bueno, elección. Pero es que vos me querés hacer... Yo no sé, primero, quién va a ganar. Segundo, no sé cómo va a querer gobernar. No sé qué consenso se va a haber creado para octubre o para agosto del 2019. Hay que trabajar en eso y cuando esté, digamos, cuando haya un programa, cuando haya una discusión, un debate político respecto de qué camino tomar, se sabrá qué es lo que habrá que hacer. Creo que estamos en el momento de la construcción de una nueva mayoría, lo que es saber a quién le queremos hablar, saber a quién queremos sumar a este proyecto. Yo creo que la gran ayuda está en este gobierno temeroso, porque no dejan de agredir a distintos sectores. Vos escuchás las cooperativas, los clubes, los jubilados, los trabajadores, las economías regionales, las escuelas públicas, los hospitales públicos. Ahí tenés la materia prima para hacer un amplísimo frente nacional y popular como para ir a una pelea electoral con unas posibilidades de triunfo. Entonces, nos quieren hoy distraer con distintos debates. Siempre están desde el poder enseñándole al peronismo lo que tiene que hacer. Usted tiene que ser obediente, tiene que ser calladito, tiene que ponerse corbata, tiene que caminar por esta línea. El peronismo nunca ha sido eso. El peronismo siempre ha sido diverso, plural, siempre ha sumado distintas cosas. Desde su propio origen sumó socialistas, comunistas, conservadores, sumó de todo. Yo creo que hay que ir a una dinámica de un armado tan amplio como ese, teniendo en cuenta cuál es el público que lo está mirando y cuál es el público que puede llegar a votarlo. Y habrá que tener, digamos, te decía, nos quieren distraer, no solo con las discusiones, sino planteando opciones que son como una tautología, es decir, unidad. ¿Y quién va a hablar en contra de la unidad? Si es unido, claro. Ahora, ¿qué unidad? Entonces son debates más profundos que necesitan mucho debate político. Lo difícil es encontrar con un clima mediático como el actual, con una monopolización de la palabra como la actual, en donde cada gesto tuyo
es interpretado desde la óptica de esa manipulación que quieren hacer, y entonces te hacen discutir cosas que no tenemos que discutir todavía. ¿Qué me importa quién va a ser candidato? A mí lo que me importa es lo que va a hacer el que sea candidato. ¿Quién nos va a curar de esta malversación del voto? ¿Quién nos va a curar de esta traición a lo que dijeron en la campaña? ¿Quién nos va a curar de este espejismo en donde quieren plantear como apoyado por la gente un feroz ajuste que siempre fue de las minorías en contra de la mayoría en la Argentina? Y Carlos, Entonces, va a ser amplia, pero ¿cuál es el límite? no hay límite. No hay Yo límite. creo que, digamos, no hay límites teóricos. Es todo el que se sienta... ¿Qué fue lo que hicieron respecto del gobierno de Cristina? Tratar de juntar todo lo que se pudiera juntar contra ella. Y encontraste gente que lo votó a Macri porque no le gustaba cómo ponía la mano Cristina, porque le hacía cadena nacional. No le gustaba a Scioli porque le faltaba una mano. No le gustaba a Zanini porque era... Juntaron todo eso y ganaron por el 1%. Pero los métodos de la derecha, no por eficacia, tienen Claro. que ser parte de los métodos No, de pero la izquierda, del nosotros progresismo. siempre, lo que sí tenemos que comprender es que el sistema de balotaje, es siempre en contra de las mayorías, siempre en contra de las mayorías nacionales y populares. Fue inventado en la Argentina, puesto por la NUCE para derrotar al peronismo, y sigue cumpliendo esa función. Entonces, hay que tener la habilidad suficiente como para sumar más que los otros. Entonces, ponernos en grandes discusiones de qué es lo que vamos a hacer, qué medidas vamos a tomar, si hay que reformar la Constitución, no hay que... Digamos, son discusiones que nos llevan a dividirnos, a hablar de otras cosas. Nosotros primero tenemos que tener claro que tenemos que ganar una elección para poder llegar. Y eso en la Argentina es una revolución, porque 30 años atrás se pensaba que tenías que matar a alguien a lo mejor para poder llegar. Y los otros pensaban que para que no llegara tenían que matarte. Estamos hablando de ir a una elección. Eso es, si lo mirás en términos históricos, es un desarrollo importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo lo leía no a este chico de Iglesias que vino de Podemos, sino el otro, Errejón, creo que se Íñigo llama. Errejón. Íñigo Errejón. Él hablaba de la dificultad de interactuar con los medios del político. Él dice, yo tengo un mensaje, los compañeros me piden que dé determinado mensaje, pero la preocupación que tiene el periodista en la cabeza no es la preocupación del compañero, es la preocupación que el periodista cree que tiene la sociedad. Entonces, de lo que yo quiero hablar, puedo hablar un segundo, y siempre hablo de cosas que son de interés del momento. Y digo, en algún momento, alguien tiene que decir, bueno, vamos a discutir, pero vamos a discutir política, no vamos a discutir con el temario que me puso el periodismo. Vamos a discutir, ¿qué querés? ¿Construir una mayoría? ¿Cómo se construye? ¿Quién es el lector del diario que vamos a escribir? ¿Quiénes son los compañeros que van a difundir ese diario que vamos a escribir? ¿Y cómo vamos a convencer a la mayor cantidad de gente posible a que este es el camino? Yo creo, digamos, siempre digo, tengo un optimismo estratégico, porque el pueblo argentino ha vencido proyectos como este varias veces en su historia, ¿no? Y nosotros, que hemos aprendido mal la historia, siempre vuelvo a Scalabrini y Ortiz, que dice, nuestra ignorancia es una obra maestra de la imaginación. Mirá de qué profundo viene nuestra ignorancia. Dice, nos enseñaron los próceres por sus temas, digamos, si tenían simpatías, si tenían antipatías. ¿Por qué no nos enseñaron? En lugar de decirnos el nombre de la batalla, la fecha, el color del caballo de San Martín, todo lo que hizo San Martín para transformar la economía de Mendoza, para poder tener un ejército con mulas que cruzara los Andes. Si hubiéramos aprendido todos eso en la escuela, pensaríamos distinto. Y discúlpame, pero tiene que ver con algo con lo que muchas veces me buscan, porque dice, Sanín no es peronista, bueno... Es maoísta, ya todos sabemos. Yo, claro, primero que eso hace, digamos, no es fiel a mi historia, pues yo a los ojos, el tema de chino te mataron. Fue más tiempo Cristianucci, como le decían en aquel momento, que comunista. Pero es que yo no podía ser peronista si no conocía el peronismo. Yo conocí el peronismo en la cárcel. Yo salgo peronista, convencido de la cárcel, porque la experiencia política reducida en un pueblo chico como donde yo nací, y la educación recibida. Yo fui medalla de oro de la primaria y de la secundaria, pero nunca había llegado a estudiar los gobiernos de Perón en la escuela. Y en un momento en donde no se podía discutir de política, ¿cuándo te enterabas que había peronismo? Era un blindaje mediático en contra del peronismo. Totalmente. ¿Te puedes quedar unos minutos más?
Sí. Bueno, vamos a ir a las noticias y seguimos charlando con Carlos el Chino Zanini. Es hoy, pero a veces es mañana. Y nosotros no... Tramo final de nuestra charla con el Chino Zanini. Que no paró en todo el Nondi, que tiene muchas ganas de hablar. Esa es una marca particular, ¿no? Todos los que fueron privados de su libertad salen con ganas de hablar, digamos. De comunicarse. Sí, con ganas de hablar, ¿no? Se Bueno, nota... yo no conozco un político de pura cepa, Sí. de los que merecen llamarse así, que no quieran hablar permanentemente todo el tiempo de política. Pero el Chino no tenía tanta voluntad de hablar. De hecho, creo que ¿hace cuánto que no vas a un medio de comunicación, a una radio? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un estudio de radio? No, hace años, digamos, ¿no? desde el final de la campaña, ¿no? Sí, sí, hace muchísimo. Sí. A eso me estaba refiriendo puntualmente con las ganas de hablar. ¿Con quién compartías el pabellón, Chino? Era un colombiano, un ecuatoriano, un mexicano y un chino. Y el resto argentinos. Había dos Causas chinos, totalmente entonces. distintas. Dos chinos en Sí, el cuando gobierno. me vio me dijo paisano. Eso fue terrible porque fue recibido de un chino. ¿El chino De mí, supermercadista? Paisano, me dice. ¿El supermercadista? Sí, estaba con, digamos, causas que tienen que ver con los supermercados chinos. Él tenía, Sí. él seguía operando un supermercado chino, se ve, porque su familia, toda la visita, era El yo chino le dije, lo proveía antes mucho. de salir lo amenacé con ir a poner un supermercado argentino en China. ¿Sí? Y darle devuelto caramelos a los chinos. Y estaba generalmente con extranjeros por causa de drogas, ¿no? La mayoría de los causa de casos. droga, causa de esto. Bueno, estaba mafia china, le llaman, me dice los títulos que le pone la prensa, Sí. que después tratan de construir en el expediente lo que dijo la prensa, y no siempre se hace bien. Y digamos, yo leí algunas causas ahí y ayudé a salir a uno que estaba cumpliendo los 3, ayudé. Me puse con él a escribir que se había violado su condición de extradición, que estaba en situación de indefensión, que cumplía 3 años detenido sin que hubiera juicio, y anda dando vueltas por acá por la Argentina, porque no se puede ir a Colombia de nuevo, pero tuvimos éxito con la presentación. Y después están uno que está por lo que llaman el tema de los containers, que es un empleado de aduana, y está la gente que estuvo, digamos, yo me reía, digo, pues era la causa paradojal. Están presos, creo que se han equivocado, que no tenían nada que ver con el hecho, pero están presos por la investigación que surgió de que se conociera lo que habían blanqueado los familiares de Macri. Entonces, enojo presidencial, causa judicial, y estas 5 personas presas. Sí, es una tiene una consultora que tiene análisis de es gente financiero. que es una empresa de ese que Sí. vendía datos. Que se habría Que vendía filtrado la datos. información del blanqueo, ¿no? Ujú. Pero digo, Es eso. ustedes se dan cuenta, digo, que están acá, digamos, primero la investigación es porque le sacaron el manto de que cubre a unos delincuentes que fueron y Sí, por lo menos blanquearon, evasores penales. o por lo menos evasores evasores fiscales, y ustedes están presos, y eso no. ¿Te esperabas recuperar la libertad? No, yo tenía el peor pronóstico, porque esta causa tiene un objetivo, Cristina. que es Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo primero, desafuero. Objetivo segundo, condena para proscribirla políticamente. Entonces, yo tenía el peor de los escenarios, porque estaba armado todo como un caminito para que nadie pudiera tener éxito. El abogado, yo te digo, mi abogado ha tenido en crisis su vocación de abogado Como mucho. todo este tiempo, como muchos, porque no, digamos, pasaron cosas muy graves, pero resumiendo, si el objetivo es Cristina y yo estoy acá de rehén para que puedan hacerle eso a Cristina, como uno explica, los que están en su gobierno son delincuentes, los que se atrevieron con el estado de bienestar fortalecido y la ampliación de derechos son delincuentes, vamos por ella. Yo estaba en el peor lugar, ya estaba detenido, porque muchas veces pueden pasarte estas cosas, te agreden, ya tener una causa judicial. No te creas que yo estoy tranquilo por haber recobrado la libertad. Yo todavía tengo un tribunal que me está por juzgar.
Es decir, esto es lo que no le dicen a la gente. Es decir, pareciera que la liberación se terminó para mí. Ojalá se hubiera terminado. Yo estaba sin causa el 7 de diciembre. Estaba con un procesamiento que no tenía implicancia personal. Pero digo, en esa batalla yo me veía esperando a que llegara el juicio. Suponía que iban para colmo estaba en algún momento el Tribunal 9, que era un tribunal especial con todas las letras, era más especial que el Tribunal 9, no debe haber habido, salvo, como bien alguien lo comparó con el camarón de la dictadura, digamos, no había una cosa más dirigida a condenar a alguien que ese tribunal. Imagínate, yo estaba mirando eso, viendo cómo mi abogado luchaba denodadamente, planteando todo lo que había que plantear, con cosas que tenían una solidez jurídica impresionante, porque yo hice una gran cosa, que es, como otros preferirán defenderse solos. Yo creo que fue un acierto mío poner un abogado muy especializado en derecho penal para estudiar los temas del derecho penal con más solvencia que yo. Una defensa técnica. Una defensa técnica, pero de primer nivel. Esto es lo que yo concebía para este tipo de causas. Porque este tipo de causas quedan para la historia. Sí, la historia me absolverá, pero también tratar de que te absuelvan ahora. Claro. ¿No? Porque porque esto le dije a Héctor Timerman, por ejemplo. Le digo, Héctor, quédate tranquilo, porque yo hablé por teléfono con él de la cárcel. Le digo, Héctor, quédate tranquilo, porque él está muy preocupado por la comunidad, por la visión que han tenido. Han sido muy crueles con él. Muy demonizado. ¿No? Y él pensó que hacía lo mejor para esclarecer. Es decir, hay un atentado, dicen que los autores son estos, vengan que declaren, mientras tanto están las alertas rojas que nadie las toca, y entonces se avanza en la causa. Ese fue el sentido. Hablan de, hubo un cambio de la política. No hubo cambio de la política, una adaptación de la política a la nueva condición. Cuando los iraníes se negaban a que ingresara el exhorto enviado por la justicia argentina, se los criticaba y se decía, cuando dijeron estamos dispuestos a colaborar, bueno, vamos a ver cómo colaboran. La colaboración era, bueno, que fuera un juez argentino con ampliación de sus facultades, que se fuera a Irán a tomarle la indagatoria para que la causa siga. Ese fue y nunca pudo hacerse, bueno, porque no entró en vigencia. Pero Héctor, le digo, esto la gente lo va a ver y la historia nos va a dejar en el buen lugar. Esto no trasciende la operación mediática de inteligencia, de contrainteligencia, de como quieras llamarla. No trasciende eso, no tiene futuro esta causa. Por más que lleguemos, que nos condenen, no tiene futuro, porque alguien en algún momento de la historia va a mirar y decir, mirá lo que hicieron estos tipos. Y me dice, sí, Carlos, pero hay que llegar a la historia. Yo me había olvidado que él tiene un cáncer que lo está consumiendo. Y hablando livianamente, porque decir, loco, esto no, la historia no va. Sí, loco, pero es ahora. Hay que la historia es ahora para estoy ahora. Claro. Yo estoy en este momento histórico. Fue terrible para mí, pero bueno, básicamente es eso. Yo decía, el día que me den a mí la excarcelación se cae el desafuero. Se cae el pedido de desafuero. ¿Qué es lo que tendría que pasar? A ver, porque no hay que dar nada por sentado, porque viene la operación mediática y los jueces están muy condicionados por el escenario mediático que les crean. Ese escenario mediático es muy fuerte para la cabeza de cualquiera. Yo, la verdad que tuve satisfacción de escuchar, digamos, porque yo hablé de los fiscales Nisman, Polichita, Italiano, que ninguno pidió mi declaración indagatoria, y sin embargo fui preso. Otra titular del poder de acusar, la fiscal Baigún, leyó el expediente, leyó la causa, la comparó, se acordó qué es lo que había escrito en otras causas, y dijo, yo no puedo tener preso a este hombre si en otras condiciones similares los he dejado en libertad. Es decir, es nada más que eso, coherencia, juridicidad. Con Delía, lo hizo incluso con Luis Delía, a quien en otra causa sí le pidió la cana. Tuvo que acusar, es decir, pero esto es lo que estuve buscando yo todo el tiempo, esto es lo que estuvo buscando mi abogado todo el tiempo, que la decisión se hiciera desde lo jurídico, no desde el escenario mediático o de la presión política, porque los titulares de los medios influyen sobre los jueces, influyen muchísimo sobre los jueces, y un juez, digamos, ¿cuál es mi concepción? Ni Julio Devido, ni Lázaro Báez, ni muchos de los que ni Atanasio Pérez Osuna,
tiene que estar preso. Ni Milagro Salas tendría que haber estado preso sin recibir condena. Nadie, no se puede. Primero porque no es la solución a ningún problema. Segundo porque todas esas investigaciones se pueden hacer con esa persona en libertad. Lo más terrible que está pasando hoy, y yo lo decía anoche en la legislatura, lo más terrible que está pasando es la invisibilización de lo que está pasando en Río Turbio. No hay periodista que pregunte sobre la mina, no hay periodista que pregunte sobre la usina. Han metido preso al intendente de Río Turbio para poder echar 500 mineros, que es el proyecto que tienen, porque quieren privatizar la usina que se hizo en la puerta de la mina para poder quemar en forma sana el carbón, en forma limpia el carbón, en la puerta de la mina. El componente de costo del carbón era en otros tiempos el 40%, es transporte. Entonces, para bajar ese costo, ¿qué se hizo? Se construyó un electroducto que va de Chorero a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Pico Truncado, de Pico Truncado a La Esperanza, de La Esperanza se divide en dos, va a la cuenca, digamos, va al lago argentino, para que se hagan las represas en el lago argentino y se envíe electricidad al sistema interconectado nacional, y la otra va a Río Turbio para que esa usina que está en la puerta de la usina, de la mina, mande electricidad al sistema interconectado nacional. Esta gente llegó con un discurso y estuvo 2 años sin terminar la usina, le falta el 20%, y ahora se han enamorado de un proyecto, seguramente la van a privatizar, la van a comprar ellos, la van a poner a producir con gas y van a destruir 2 pueblos de la Argentina, Río Turbio y 28 de noviembre. Y para poder hacer ese armado, esta es la causa en la que también es la única que le queda a Julio, han hecho toda una novela al respecto que nadie va a saber nunca cuál es la verdad, por lo menos por los medios. Hay que ir al expediente y leer el expediente si uno quiere saber qué pasa, pero de golpe y por razón lo meten preso en enero, en febrero, no sé, lo meten preso a Atanasio, porque habían empezado con este programa de echar 500. ¿Y por qué? Porque Atanasio es un hombre de la mina, ha sido dirigente de ATE, ha sido intendente ya 2 veces antes de ese pueblo, es un organizador natural, ha sido diputado provincial, ha ganado las elecciones también con sus candidatos en la cuenca carbonífera, y les tuvieron que meter preso para poder echar 500 mineros. Y coparon el pueblo con gendarmería. Esas cosas están pasando, y vos hablás de Atanasio Pérez Osuna, ¿y quién lo va a conocer? Si el único medio por donde sale va a ser donde yo lo nombre, o donde yo pueda estar, o el cartel que puedan pegar en alguna pared. En Santa Cruz lo conocen, pero Santa Cruz son 200.000, un universo de 200.000 votantes. ¿Qué interés tiene en la Argentina, que rompió el sistema de equilibrio federal al sacar una elección indirecta, le restó poder a los lugares de menos habitantes? Carlos, te agradecemos mucho tu visita. Ha sido un placer tenerte acá en el programa. Yo les agradezco a ustedes. No, un placer. Gracias, Chino. Carlos Zanini. Siempre es hoy. Un programa lleno de atractividades. Prepárate, hoy en Cotos.